Para muchos, Guatemala está atravesando una situación crítica y complicada en temas de política, en temas sociales y ni hablar de educación, de la falta de recursos para nuestra gente. Lo cierto es que estamos llenos de la precisión donde se nos muestra la corrupción que cada día sale a la luz pública. Y esto solo es la punta del iceberg. Si nos ponemos a investigar, a escudriñar, encontraríamos mucho más, porque está podrido hasta la raíz el sistema político de nuestro país. El tema acá es no dejarnos llevar solamente por las redes sociales, que si bien es cierto se han convertido en una herramienta esencial para los ciudadanos a la hora de informarse o hasta incluso de emitir su opinión. Es importante tener medios de comunicación y espacios como estos donde ustedes y nosotros podamos conocer desde un punto de vista distinto a los candidatos a elección popular. Bienvenidos a Susana 360. Este es nuestro invitado. Roberto González Díaz Durán es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Evaluación de Proyectos de la Universidad Católica de Chile. Es administrador de proyectos certificado por la Universidad de Stanford. Ha sido catedrático en varias universidades del país. Ha tenido cargos como subgerente de Empagua, es cofundador y fue gerente de Metra y la Policía Metropolitana de Tránsito de Guatemala. También fungió como concejal quinto de la Municipalidad Capitalina. Durante el periodo de gobierno de Óscar Berché, fue ministro de Energía y Minas. Además, desempeñó el cargo como presidente del INDE. También fue gerente de la Presidencia de la República y es fundador del partido político Compromiso, Renovación y Orden Creo, del cual es actualmente su secretario general. Hoy, en Susana 360, tendremos una visión completa de Roberto González Díaz Durán, candidato a la presidencia por el partido Creo. Roberto González Díaz Durán, o como se le conoce, ¿Canela? ¿Se le puede decir así? Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a Susana 360, aunque ya hay varios candidatos a elección de cargos populares que han dicho que han preguntado si vienen o no. Se asustan un poco por el tipo de formato que tenemos. Para entrar de lleno con las preguntas, ¿qué cualidades cree que tiene usted como ser humano y como profesional para aspirar a un cargo que es tan importante en el país y que además es una Guatemala que ha sido duramente golpeada por la clase política y la ha sumergido en una situación crítica que puede ser de oportunidad? Pero, ¿qué puede decirme usted que tiene para que realmente podamos nosotros pensar que podría ser nuestro próximo presidente? Bueno, muchas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos. Yo pienso que tengo en mi vida una trayectoria de casi 25 años de estar ligado al servicio público, a la política los últimos 8 años como candidato, pero sobre todo tuve una experiencia de casi 15 años en la Municipalidad de Guatemala y luego en el gobierno central. Entonces pienso que tal vez la experiencia y la misma vivencia de administrar los problemas tan complejos que nosotros vivimos en Guatemala es una de las cualidades que yo pensaría están en mi mochila, digamos, de lo que yo propongo para recorrer este camino. Yo creo que sin lugar a dudas la experiencia de muchos sentimientos, momentos en donde uno tiene que demostrar el carácter, el temple, la serenidad, también la sensibilidad, creo que son parte de lo que sin lugar a dudas es parte de lo que yo aporto. Roberto, experiencia puede ser buena o mala. Títulos académicos pueden adornar un cuarto, una oficina entera. Al final, hablando con muchos ciudadanos a través de las redes sociales, antes de que usted aceptara nuestra invitación, caíamos en la cuenta de los valores que se han perdido muchísimo en nuestro país y ni hablar de, no todos, pero la gran mayoría de los políticos que al final llegan a saquear las arcas del Estado y que en lugar de servir al pueblo, se sirven ellos mismos. Usted tiene los títulos académicos, tiene la experiencia, como lo argumenta, en el tema de administración pública, estuvo en el gobierno de Berché, pero ¿cree que tiene los valores necesarios y sobre todo la sabiduría para poder poner a las personas claves en el gabinete de gobierno y los pantalones para tener el carácter y decir no a la corrupción? Bueno, yo pienso que muchos de los cargos que tuve a lo largo de la vida son cargos de mucha autoridad, de responsabilidad muy alta. Fui ministro de Estado, fui gerente de la Presidencia de la República, que fue un cargo que el presidente dispuso para que se coordinara y se cohesionara los esfuerzos de ministros y secretarios de Estado.
Eso implica que necesariamente uno tiene que desarrollar sus habilidades de autoridad. Y para eso se requiere pues el temple, el mismo carácter, digamos, para poder decidir muchas cosas en nombre del presidente mismo. Pero también mis cargos como ministro. Uno sabe que arriba de uno en una política, en el caso mío de energética, no hay otra persona más, uno tiene que tomar decisiones. Entonces uno se acostumbra, digamos, desde chiquito a estar tomando decisiones y eso lo va uno puliendo en ese temple y en ese carácter. Sobre todo lo que usted menciona, que es ahora lo más escaso quizás en la política, como lo vemos hoy en día, que es la ética, la moral, los principios y los valores. Yo lo que pongo a disposición es esa trayectoria, las huellas de la vida, donde están cabalmente esas pruebas en las cuales uno pudo demostrar si se enriqueció o no se enriqueció, si tan siquiera en algún momento una entidad seria tuvo la oportunidad de poder evidenciar algún problema de probidad o transparencia que yo haya tenido en la administración pública. Errores seguramente cometí, argumentos o políticas o filosofías o ideologías propias con las que yo llegué al poder, definitivamente tuve adversarios, tuve gente que las adversa, tuve gente que no concuerda con lo que uno piensa, pero al final la trayectoria está marcada por una probidad y una honestidad que la mama uno de sus padres. Usted dice errores. ¿Sería capaz ahora, como candidato a la presidencia, de decirnos durante este tiempo que estuvo en la administración pública, qué error y qué ganancia tuvo Guatemala en el momento en que usted estuvo en esos cargos, con toda honestidad? Bueno, pienso, por ejemplo, empezando de atrás para adelante, pienso que me da remordimiento no haber tenido el tiempo de modificar la ley de minería, por ejemplo, de Guatemala. Digamos que ese sería uno de sus errores. Sí, a veces me autoconsuelo con saber de que uno tuvo muy poco tiempo y después migré a asistir a un presidente, pero la verdad me hubiera gustado definitivamente poder modificar las reglas del juego de la minería para que se tuviera mucho más provecho. Bueno, muchísimas cosas, digamos. La más importante. En ese campo, una regla que permitió que hoy por hoy hubiera hidroeléctricas pequeñas desde medio megavatio, 1 megavatio, 2 megavatios. Eso permitió que pequeños proyectos en muchas de las fincas de Guatemala, aprovechando los recursos naturales que tenemos extraordinarios, no se permitía que ese tipo de oferta, digamos, energética, la pudieran hacer personas que no tuvieran aquellos grandes capitales para las grandes hidroeléctricas o termoeléctricas de aquella época. Entonces me da mucho orgullo que en ese paso tomamos esas decisiones de poder liberalizar esa posibilidad de hacer proyectos y hoy vemos que la matriz energética después de 10 años se ha tornado en la línea de una energía renovable. Ese es un tema. Roberto, usted está consciente que está en la mira de muchas personas, millones de guatemaltecos, y sí. No ahora, siempre. Sí. Como figura pública está expuesta. Sí. Más que gente de reacción, Guatemala, y esto lo digo por todo lo que saco de la interacción con las redes sociales, Guatemala necesita gente de propuesta y de acción. Sí. Sí, estamos claros en eso. Sí. ¿Por qué le pregunto esto y por qué lo traigo a colación? Porque esta reacción ante la campaña negra, como usted le denominó, en dimes y diretes con el otro partido, donde ustedes sacan comunicados y se dicen, se contestan, ¿usted no cree que esto es como bajar, como ponerse a la altura de algo que Guatemala no necesita? No queremos más vallas, no queremos tanta publicidad, queremos acciones y propuestas y gente que realmente sepa por qué hizo esto. ¿Y cree que es correcto haber contestado algo que usted mismo decía que no tenía mérito? Yo pienso que sí. Yo creo que parte de lo que hemos perdido, sobre todo como candidatos o como políticos, es la sensibilidad. Tratamos de seguir como un libro, como un libreto, tratar de no seguir muchas veces sus sentimientos. Y en este caso, yo lo que le manifesté específicamente a Manuel Valdizón, con nombre propio, no de partido a partido, sino que de persona a persona. Hasta firmó con su DPI, ¿no? Firmé con mi DPI precisamente para no hacerlo a nivel institucional. Fue un tema personal que quise decir directamente viéndolo a sus ojos a través de esos anuncios, que no me parecía las calumnias, las mentiras y las difamaciones que estaba haciendo de forma cobarde a través de campaña negra. Y lo quise firmar y puse poner mi cara efectivamente como cuando lo hacemos viéndolo a uno de frente. Y pienso que eso es transparencia, eso es genuinidad.
Pero no hay que gastar dinero en una publicación que se puede ocupar en otra cosa. Por supuesto que duele, pero muchas veces uno tiene que tener el momento de definir cabalmente ese carácter que está esperando toda la gente, de decir con nombre propio lo que le parece respecto a un candidato, en este caso haciendo campaña negra, que ratificó cabalmente en su derecho de respuesta muchas de las cosas que estaba haciendo a través de medios solapados y medios que es Vox Populi, que le pertenecen a él para poder difamar a sus adversarios y también a periodistas. Entonces creí prudente, cabalmente, para ser consecuente con esos principios y valores, de ser transparente, ser genuino y decir la verdad de frente, como a mí en lo personal me ha gustado siempre. Tenemos un ejecutivo, y no de ahora, de siempre, que para hacer cumplir las leyes se ve bastante flojo. Con esa respuesta y con su análisis, volvemos después de la pausa comercial. Esto es Susana 360 a través de Azteca Guate. Muchas gracias por la sintonía y por todos sus mensajes a través de las redes sociales. Esto es Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Seguimos charlando con el señor Canela, como se le dice, el señor Roberto González Díaz Durán, candidato a la presidencia por, creo, unionista, ¿no? Sí. Hablamos de las falencias que ha tenido no solamente este gobierno, sino que durante muchos años, y Guatemala se ha visto realmente al desnudo porque han sido flojos para hacer cumplir la ley. En mi postura como periodista, como medio de comunicación, se dice que somos un poder importante y señalamos, es fácil criticar. Creo que debemos, más que hacer eso, hacer propuestas. Y por eso le pregunto a usted, ¿qué propuestas tendría para evitar que esto suceda, de quedar usted como presidente, para evitar que se vean flojos y que no tengan realmente el mando como se debe? Bueno, tiene usted razón. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de enfrentar la responsabilidad del transporte y había una regla que era que se multaba si uno se parqueaba en un lugar prohibido. La regla estaba, la ley no era la que faltaba. Lo que faltaba era el carácter y la voluntad política de hacerla cumplir. Y me toca a mí en cuestión de meses organizar toda una entidad que se llama EMETRA, que es la entidad reguladora entre otras cosas del tránsito y transporte, y implementamos un mecanismo implacable que la gente conoció con el sistema de cepos, que logró que en 4 meses aproximadamente la gente para siempre cambiara su actitud, su conducta y su hábito de estacionarse donde quería y sobre todo de no utilizar el cinturón de seguridad, por ejemplo. Hoy las nuevas generaciones no pueden concebir el atrevimiento de poder violar una línea roja que esté marcada. Bueno, menos el señor Arzú, ¿no? Porque yo recuerdo, porque no estaba como muy metida en ese tema para esa época, pero él apareció en un video, creo, ¿no? Sin cinturón de seguridad. No lo sé, pero volviendo un poquito al tema, muchas veces no es falta de ley y los políticos a veces dicen, mire, falta la ley, que necesitamos dientes. Es la voluntad. Si existe una norma, usted tiene que hacerla cumplir. Ese es el rol de la democracia, que usted tiene la delegación republicana, en este caso, de poder ejercer el peso de la ley ante todos los ciudadanos, Roberto, sin ninguna distinción. Sin abusar, porque no sé antes, porque si esto realmente beneficiaba, usted lo sabe porque trabajó más de cerca, pero hoy hay mucha gente que también se queja porque abusan y de hecho han salido documentos donde supuestamente ellos tienen una cuota específica para multar y para ponerse. Fíjese que en el caso de la municipalidad no, se tiene, obviamente ninguno le gusta que lo multen, a ningún jugador de fútbol le gusta que le saquen la amarilla o menos que le saquen la roja. Nadie va a ser entrevistado y va a decir, mire, le gustó que le sacaran la tarjeta roja, jamás. Las multas no son de agrado de nadie, son impuestas, por eso se llama cabalmente la multa, es una imposición. Pero la gente ha valorado el orden, la gente ha valorado en esta ciudad que de alguna manera vivimos con mucho menos anarquía, de forma más civilizada, y eso a la larga entra en la conciencia de la gente y dice, es cierto, no nos gusta esto, pero nos gusta que si hay una norma que se cumpla. Le doy exactamente lo contrario. Establecen una norma para tener casco e ir 2 personas en una moto y salen a los 48 horas diciendo, mire, pero no la vamos a hacer cumplir. Esa es una señal nefasta para la sociedad, sobre todo en su formación de impunidad, porque si existe la regla y no se aplica justicia, lo que tenemos a nivel de sociedad, y para mí es uno de los, digamos, de los tumores del cáncer en los que nosotros tenemos
en nuestra sociedad, entre las cuales está la corrupción, los abusos, el engaño, la mentira. Las autoridades que no dan el ejemplo también. Por supuesto, la autoridad es la primera que tiene que dar el ejemplo. Lo digo otra vez porque, mire, se me vino a la mente lo del señor Arzú, que no tengo nada contra él, porque después del reportaje que hice, creo que él me tomó mucho más cariño del tema de los vendedores versus la municipalidad. Vamos con la pecera que tiene huevos. Pues él también recuerdo que salió en otras imágenes y estaba sin chaleco, pero bueno, creo que es importante también que recordemos que son figuras públicas y que ustedes tienen que dar el ejemplo. Claro, el ejemplo arrastra. Tenemos muy corto tiempo. Realmente me gustaría tener 1 hora en el programa porque tenemos mucho que hablar. Tengo varios puntos, pero quiero pasar a esto que se lo hemos dado. Tiene algo que le faltan a veces a muchos funcionarios para ponerse los pantalones y gobernar como se debe. Son las recomendaciones. Por favor, escoja una y usted nos dice qué le recomienda a nuestra gente en base al tema que sale en el huevo. Lo rompo. Ahí está. Sí, los conoció, ¿no? De pequeño. Sí. Sin mencionar marcas, porque si no luego me lo cobran. Vamos con la recomendación, ¿nos lo muestra la cámara? Sí. Música. Y esto es para hacer un análisis también. Necesito una compañera. ¿Esas Navidad las que le sin gustan? ti. No, me gustan muchas de él. Pero qué tristes las que le gustan. No, pero es que son melancólicas. A mí me encanta, me gusta mucho el Buki. Viendo su rostro y hablando de melancolía y de tristeza, lo del guacalazo, ¿no? Fue pues un éxito. Usted lo dijo en un medio escrito que había sido sensacionalista, lo aceptó, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué arranque pero no con el concepto, digamos, de falsedad, porque lo más importante de ese anuncio era sensacionalista porque entraba por los sentidos. O sea, que al final resultó ser así, pero usted no lo pensó de esa forma. No solo no lo pensé, sino que lo que hablé, Susana, fue lo fundamental. Yo dije, y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Cuando yo me incluyo, juntos usted y yo, nos estamos refiriendo a aquellos que tenemos la bendición material de no bañarnos como se baña mucha de la gente sencilla y humilde de Guatemala, y eso fue lo que lo hizo creíble. Bueno, y deje bañarse, hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, que no hay alimentación, que no tiene ni agua para tomar. Tengo que ir a la pausa comercial, pero ¿por qué le tocaba este tema? Porque me choca mucho la imagen, primero del guacalazo que se volvió viral, y luego verlo usted con un semblante de enojado, de molesto. Quiero saber, y me lo contesta al regresar de la pausa, ¿quiénes son sus asesores? Y si realmente usted está de acuerdo y es congruente con su personalidad, esa pose que usted muestra, y sobre todo porque estamos contaminándonos visualmente. A mí, se lo digo con todo respeto, a mis hijos y a mucha gente con la que he platicado, nos repugna mucho ver un vaso rebalsándose de ratas. Como también a veces nos molesta ver el Congreso de la República lleno de mucha gente que no trabaja. Y ojo, sí sé que hay diputados que trabajan, pero la gran mayoría no. Vamos a la pausa comercial. Esto es Susana 360. Ya volvemos. Roberto, el tiempo se nos va como agua entre las manos, así como se nos van los buenos políticos, porque en general en Guatemala se cree que la política es sucia, pero no es la política, son algunos que se aprovechan y nos prometen y a la hora de la hora ya no dan lo que han dicho en campaña y se olvidan de eso. ¿Por qué ese cambio tan abrupto en la publicidad, en la campaña, del guacalazo a ratas rebalsándose un vaso, algo asqueroso? Susana, es que son sentimientos y coyunturas diferentes. Yo creo que es mucho más feo, mucho más desagradable, mucho más sujeto de rechazo, la corrupción, la mentira, el engaño, el abuso, la tiranía de tanto político mediocre que hemos tenido, y efectivamente una expresión popular de me rebalsó el vaso, ya estoy harto, ya estoy cansado, fue honestamente lo que yo personalmente sentí para dar el salto a ser candidato presidencial y salirle al paso a problemas de fondo, digamos, que tenía yo un poco menos comprimidos adentro de mí cuando buscaba la alcaldía de la capital. Entonces, el salir en los primeros días de mi campaña, con una campaña muy corta expresando eso, pues estoy absolutamente consciente que ni es el sentimiento que yo mantengo, ni debe mantener nadie constantemente, porque son momentos de rabia, de frustración, que deben pasar cabalmente a la propuesta más serena, que es lo que llevamos. ¿Es impulsivo? Yo un poco, sí, pero a lo largo de la vida me he acostumbrado a dominarme mucho más, pero sí, normalmente soy en este caso... Canela fina, como le decían por ahí en unas publicaciones. Canela fina es por travieso de chiquito, sí, era muy travieso, muy travieso de chiquito, y por eso desde los 7
7 años me pusieron canela fina. Hay muchos temas. La gente, de hecho, yo respeto mucho las opiniones de crítica para este programa porque dicen que no les damos tiempo para ustedes poder explicar a fondo su plan de gobierno, pero al final pueden haber muchas palabras, haciendo una analogía. Es como que nosotros en un matrimonio antes de el novio promete muchas cosas, la novia también supuestamente está bien, pero ya a la hora las acciones se quedan cortos. Sí. ¿Qué acción concreta va a hacer cuando usted, suponiendo que llegue a ser presidente, qué es lo que haría? La primera acción. Yo creo que para recuperar la confianza, la primera acción es ser implacable en la ley que ya existe de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Ustedes como bancada estaban promoviendo la reforma. Totalmente, hemos luchado muchísimo, 3 años en nuestra bancada, ley de cambios de contrataciones, cambio en la ley de probidad. Entonces podemos esperar eso desde entrada. Totalmente, pero de entrada, desde el Ejecutivo, usted tiene que ser implacable, así como mencionaba el orden de tránsito aquí en la ciudad. Usted tiene que dar muestras porque si no, no recupera la confianza de la ciudadanía. Es un doble discurso lo del señor Arzú porque antes no había como que una buena relación y ahora lo vemos muy bien, casi que de luna de miel. Cortamente, ¿puede responderme? No, siempre manifesté en todos mis anuncios, incluso que habían cosas buenas que deberían continuar. Yo hubiese sido un mentiroso, digamos, un farsante, sabiendo que había estado 15 años en la municipalidad, que yo hubiera atacado muchos de los programas que se les ha dado continuidad y se han mejorado en la administración municipal. Sin embargo, los problemas de fondo de la ciudad requieren del gobierno central y del Congreso para que en un distrito metropolitano resolvamos los problemas. Tenemos muchas preguntas en Facebook, en Twitter. Aquí va la primera del señor Billy Navarro, está en la pantalla. Bueno, al igual que el candidato de Villanueva, cualquiera de nuestros candidatos, sin ninguna excepción, tienen que pasar por el debido proceso que se requiere para poder ser candidatos, y eso implica no solo resolver sus asuntos de carácter jurídico, sino que los que exige la ley para poder presentarse en una contienda electoral. Y esa es la ley, ese es el respeto del Estado de Derecho que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros aceptamos. Señor González, un placer, muchísimas gracias por haber estado en Susana 360, perdón por el tiempo corto, pero vamos a dejarle también con un análisis que hizo el señor Eduardo Castillo, que está con nosotros, un análisis gestual, sale al final. Un placer como siempre, gracias por su sintonía, esto fue Susana 360, hasta la próxima. Es muy pacífico y tiende a reprimir el enojo y los gritos. Es notable que se aleja de personas que gritan o son muy escandalosas. Es muy fiel, un valor primordial para un ser humano. Es proactivo. Primero hace, después dice. Tiene sencillez. No es que no le gusten los lujos, pero si le dan a escoger, no le gusta tomarlos. Mostró desagrado al recordar señalamientos por parte de Manuel Valdizón. Al hablar de su plan de gobierno, sus gestos no muestran emociones profundas. Faltó fuerza en sus argumentos.